Buenas tardes y bienvenidos a este canal. En el día de hoy tengo un tema muy importante que avisarle al mundo para que así también tomen medidas. Y es qué es ser una atalaya. Es muy importante en el cristianismo que la persona sepa qué es ser una atalaya. ¿Listo? Vamos a describir qué era una atalaya en la antigüedad en la Biblia. El atalaya era una persona que se paraba sobre una torre muy alta. Y sobre esa torre muy alta, él divisaba los peligros que iban a venir. Podían venir ejércitos, podían venir saqueadores a saquear el pueblo, a destruir el pueblo. ¿Cuál era la misión de la atalaya? Detectar el peligro desde la lejanía y con una trompeta que se hace con un cuerno de un cordero, la tocaba y entonces el pueblo se avisaba de que venía un peligro. El pueblo buscaba refugio y ese era básicamente el sentido de ser una atalaya. Todos los cristianos somos atalayas. ¿Por qué? Porque nosotros advertimos al pueblo del peligro que viene más adelante. Entonces nosotros tenemos que ser atalayas para todo el mundo. Muchas personas dicen que nosotros los cristianos infundimos temor en las personas para que esas personas se acerquen a Cristo. Eso es falso. Nosotros somos atalayas, nosotros tenemos que predicar el Evangelio y decirles a las personas la verdad. Si viene peligro, tenemos que decir, hey, viene peligro, arrepiéntete, salte de tus pecados y ven al camino de Dios. Pero no es que infundamos miedo, es que nosotros estamos obligados a advertir al impío de su pecado. Más adelante vamos a entenderlo con mayor claridad. Básicamente mi experiencia es que me gusta predicar, me gusta advertir del peligro del pecado. Entonces básicamente yo me siento como una atalaya y me gusta sacar del pecado a las personas, ¿verdad? Vamos a iniciar la lectura bíblica en Ezequiel 33:1. Dice, vino entonces a mí palabra del Señor, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga la espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome un hombre de su territorio, y lo ponga por atalaya, si él ve la espada venir sobre la tierra y toca la trompeta y avisa al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibió librará su vida. Básicamente en este versículo que acabamos de leer, está ejemplificado lo que les dije anteriormente y nos enseña que muchas veces Dios envía peligro a su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su pueblo es rebelde y se va hacia el pecado. ¿Cuál es la función de la atalaya? Llamarlos nuevamente a las manos de Dios, a los mandamientos de Dios, ¿verdad? El siguiente versículo dice, pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se advierte, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero su sangre la demandaré de mano del atalaya. Esto habla acerca de la atalaya, que la atalaya siempre tiene que advertir al pueblo del peligro que viene, siempre, porque si el atalaya no advierte, muchas personas van a morir y esa sangre de esas personas va a caer sobre la atalaya porque no les avisó que venía peligro. Ahora el versículo que vamos a leer a continuación nos dice claramente el atalaya que debemos ser nosotros como cristianos. Dice de la siguiente manera, a ti pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En este versículo Dios le dice a Ezequiel que ya no va a ser una atalaya que se va a montar en una torre para divisar el peligro y avisar. No, ahora va a ser una atalaya pero de la palabra de Dios. Es decir, que Dios va a hablarle a Ezequiel y Ezequiel va a advertirle al pueblo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Sigue la palabra de Dios diciendo: cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que el impío sea guardado de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Debemos avisarle al impío de su mal camino, de su pecado, de lo malo que está haciendo. Si el impío mira su camino y escucha la palabra de Dios y se aparta de su camino maldadoso y se acerca a Dios, habremos salvado un alma a nosotros. Pero si el impío no acepta la palabra de Dios, que está en su Biblia, en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, no lo acepta y se va por el camino del mal, del pecado, él perderá su vida, pero nosotros habremos salvado la nuestra. Conclusiones. Debemos ser una atalaya para todo el mundo. Nosotros como cristianos que tenemos la palabra del Señor, tenemos que avisarle a este mundo de pecado que se aleje, que se aparte de su mal camino y que se acerque a Dios. Aquellas personas que ven visiones, que ven sueños, que son profetas, tienen la obligación de ir al pueblo y avisarles de su mal camino, de lo bueno y de lo malo que viene. Esa es nuestra misión como atalayas. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Gracias por escucharme. Si quieres ver más videos, puedes ver uno de estos que tengo aquí, que están súper guau. Nos estaremos viendo en un próximo programa. Hasta pronto.